A lo largo de la modernidad europea se fue consolidando una convicción de la cual a día de hoy prácticamente ya nadie duda, y que es esa extraña idea de que la descripción más auténtica y rigurosa de la realidad pues es la que nos proporciona la ciencia, ¿no? El ámbito científico. Y es cierto que desde Galileo hasta la física contemporánea, pues el mundo aparece progresivamente traducido a estructuras matemáticas, a funciones o a magnitudes, lo que hizo pues incluso el debate que se dio en esta época entre trascendencia e inmanencia, ya sabéis, esa disputa que ha ido moldeando la historia del pensamiento europeo, pues en esta época del racionalismo se articula también en términos matemáticos. No olvidemos, pues bueno, que acabo de hablar de Descartes y de Spinoza, que si bien ambos pues nos conducen a un racionalismo con consecuencias distintas, de llevar la razón a sus máximas consecuencias, pues al final lo que se basa su disputa es muchas veces en una especie de competición por ver quién puede desarrollar el apartado metafísico mejor desde una óptica puramente euclidiana, en este caso puramente matemática, ¿no? Y si en algo parecen ambos estar de acuerdo, pues es en la primacía del método matemático para encauzar cualquier vía por la que la razón se quiera expresar. Sin embargo, no podemos obviar que este cientificismo, pues en última instancia, no deja de ser una corriente más, con lo cual no quiero decir que debamos dejar de lado la ciencia o considerarla como una especie de moda metafísica, pero simplemente pues recordar una verdad que para muchos pasa desapercibida, y es que el mundo descrito en términos científicos no es el mundo tal y como nosotros lo vivimos. Es decir, que la objetividad pues no tiene por qué basarse, ni se basa en la cuantificación de magnitudes, ni el conocimiento genuino debe confundirse tampoco con la formalización. Porque el mundo de la física, pues, no contiene colores, ni olores, ni sonidos, tal y como nosotros los experimentamos de forma auténtica, ni tampoco contiene en sí valores, ni fines, ni significados. Esto es lo más importante. Especialmente si tenemos en cuenta ese naturalismo que prima hoy en día, heredado de Spinoza, donde, pues, los términos teleológicos habrían desaparecido por completo del ámbito científico, ¿no? Y el motivo de esto es evidente, pero hace que precisamente debamos cuestionarnos si la ciencia es el método en que debemos basar también nuestra visión de la realidad, cuando sabemos que nosotros en ningún caso podemos renunciar a esa teleología, podemos renunciar, por ejemplo, al lenguaje moral, que obviamente ya habrían perdido este tipo de términos pues su carácter epistemológico y serían ya básicamente enunciados que pertenecerían al apartado de la ética. Pero como el ser humano no puede renunciar a la ética y abocarse a un férreo determinismo, pues es evidente que basar la visión de la realidad en la ciencia es algo sesgado y es un reduccionismo, ¿no? Independientemente de si pensamos que la vida pueda o no tener un sentido, o que ese causalismo final aristotélico pues tuviera realmente la facultad de explicar nuestras acciones, pues es evidente que la respuesta a estas cuestiones no puede ser formulada en términos científicos, porque de nada nos van a servir aquí las configuraciones espaciotemporales en las que se basa la física, ni tampoco sus relaciones causales, que ignoran completamente el término, pues, por ejemplo, de causa final, ¿no? Y sin embargo, la experiencia cotidiana, que es el mundo en el que experimentamos en nuestras propias carnes ese aguijón de todos esos problemas existenciales, pues parece, en cierta medida, que también ha sido absorbido por este entramado de idealizaciones formales y de estructuras matemáticas. Y esto nos tiene que llevar a pensar si realmente el mundo vivido es una apariencia subjetiva y lo científico la auténtica realidad. Y si al plantearnos esto, pues no estaríamos cayendo de una forma bastante clara en un dualismo ontológico similar al que pues en su momento propuso Platón y que pues bueno ya hemos visto y ya hemos repasado ampliamente todos los problemas en los que este dualismo acabaría derivando, ¿no?
Por tanto, bueno, pues en este vídeo vamos a tratar de la alternativa más coherente, que es la de pensar que la ciencia pues ya presupone un suelo previo que ella misma no puede tematizar, y que es en ese suelo donde habitamos y donde nos movemos nosotros, que ese suelo es, en definitiva, la realidad existencial en el que se desarrollan los problemas más relevantes de la metafísica, por supuesto, sin dejar de lado que en el ámbito naturalista estos siguen presentes. Pero bueno, aunque esa alternativa pueda parecer hasta cierto punto evidente, pues hubo de ser necesariamente desarrollada de forma sistemática por una de las mentes más privilegiadas de la historia del pensamiento, que es nuestro amigo Edmund Husserl, creador del método fenomenológico, del que hice un vídeo hace poco. Y es que en realidad pues este es el problema que acabaría ocupando toda la reflexión tardía de Husserl una vez ya había desarrollado su fenomenología, pues especialmente, por ejemplo, en su obra póstuma, que es La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que seguramente sea el mejor compendio de su actividad filosófica. Pues aquí lo que va a sostener Husserl es que la modernidad científica ha producido una forma peculiar de olvido, que es el olvido de ese mundo originario nuestro, donde tendría su raíz cualquier actividad teórica. Y él denomina este mundo con el término Lebenswelt, que en alemán pues suena muy bien, Lebenswelt, y que se traduciría pues básicamente como el mundo de la vida, reflejando el carácter de esa realidad previa a toda matematización de la misma. Aunque como ya hemos dicho, como ya he dicho, no debemos concebir esta tesis husserliana como una postura anticientífica, sino que más bien pues es una forma de interrogar las mismas condiciones de posibilidad de la ciencia. Porque Husserl sostiene que si bien las ciencias exactas se habrían vuelto extraordinariamente eficaces en sus respectivos ámbitos, pues habrían perdido, eso sí, completamente el contacto con sus orígenes, desviándose también con esto del horizonte de sentido que al final pues es lo que regula su desarrollo, ¿no? Estaríamos incluso ante lo que podríamos denominar claramente como una crisis espiritual de las ciencias, donde éstas pues se afanarían por seguir describiendo el mundo, pero habrían dejado sin respuesta la misma cuestión por el sentido de la existencia humana, que es de donde partieron, ¿no? En cierta medida. Y bueno, como ya dije también en el vídeo anterior, pues esta sospecha husserliana con respecto del ideal de objetividad tiene un referente muy claro. Y pues no es otro que nuestro querido amigo Friedrich Nietzsche, porque bueno, pues fue él quien décadas antes ya había sometido a crítica a toda pretensión de verdad absoluta, cuestionando abiertamente la neutralidad del conocimiento científico, que para él pues estaba profundamente sesgado por ese optimismo racionalista heredado de Sócrates. Es que bueno, pues recordando una vez más esa famosa frase que también describe la doctrina nietzscheana, pues la verdad no vendría a ser sino una especie de error sin la cual una determinada especie de seres no podría vivir. Y de esta manera, pues para Nietzsche, la ciencia no escapa al horizonte interpretativo ni constituye un acceso privilegiado a lo real en sí, como nos habrían hecho creer, sino que meramente pues es otra forma particular de organizar la experiencia. Una forma más históricamente determinada y que en última instancia pues emergería de ese impulso estético que nos gobierna a todos, de esa voluntad de poder, lo que, bueno, pues se resumiría en que la ciencia sería en realidad otra forma más de arte, de interpretación, por mucho que su rigurosidad no le pueda ser negada a la hora de, evidentemente, ser aplicada en su ámbito concreto. Pero bueno, creo que me vais a dar la razón en que en este mundo en el que vivimos, pues es bastante habitual encontrarse con gente muy preparada, personas que han podido estudiar una ingeniería, economía, o incluso derecho o psicología, que esto es aún más curioso, y que, por ejemplo, pues les hablas de filosofía o de cualquier cuestión existencial sobre el ser y les peta el cerebro, ¿no? Es decir, no son capaces siquiera de formular la proposición más sencilla acerca del sentido de la existencia o cuestionar mínimamente cualquier información que reciban. Claro, pues eso explica en buena medida también por qué estamos como estamos, ¿no? Por qué pasa lo que pasa.
y porque esta generación más preparada de la historia pues está volcándose en masa a apoyar a la ultraderecha, ¿no? Pues bueno, tal vez el hecho de que no sean capaces de cuestionar mínimamente cualquier relato o cualquier bulo que leen en las redes podría tener algo que ver, ¿no? Es que para mí la filosofía, obviamente, debería ser una materia fundamental, no ya en el instituto, sino en absolutamente todas las carreras universitarias y especialmente en las científicas. Pero que estéis de acuerdo conmigo en esto. Es evidente que esto, lógicamente, no interesa ni es rentable, pero bueno, desde aquí yo estoy haciendo mi humilde esfuerzo porque, bueno, pues porque al pensamiento crítico se le vuelva a dar la importancia que debería tener, ¿no? Así que volviendo al tema, pues podríamos decir que aunque Husserl y Nietzsche divergen profundamente, tanto en sus métodos como en sus conclusiones, pues ambos comparten ese diagnóstico de que la modernidad habría absolutizado un racionalismo que al pretender emanciparse de toda perspectiva, pues terminaría perdiendo el norte y desarraigándose de la vida misma, de ese mundo de la vida, como diría Husserl, que la ciencia presupone, pero que al mismo tiempo trata de encubrir o de negar en ese esfuerzo tan platónico como el que hemos descrito. Y aquí es donde veremos incluso si la fenomenología husserliana podría ofrecer una respuesta a ese vacío de sentido que Nietzsche diagnostica bajo el nombre de nihilismo. Aunque, pues bueno, ya os anticipo que seguramente Nietzsche acusaría a esta fenomenología y a ese establecimiento de una armonía entre el yo y el aparecer del mundo como un nuevo ideal, evidentemente, que sigue respondiendo a esa obsesión humana con la búsqueda de sentido. Si bien, desde luego, no vamos a negar que encontraría seguramente bastante interesante el esfuerzo de Husserl y en especial pues la pretensión de esta doctrina que vamos a tratar hoy, que es la del Lebenswelt. Aunque, para comprender primero este concepto, el del mundo de la vida, pues es necesario también reconstruir el proceso histórico que Husserl aduciría que conduce pues al ocultamiento de este mundo, ¿no? De este Lebenswelt. Porque más que una mera cuestión metodológica o de un proceso orgánico que acompañaría al desarrollo de la ciencia, pues verdaderamente estaríamos ante una transformación profunda en la manera en que el pensamiento occidental comprende lo real. Concretamente, Husserl va a identificar un momento decisivo que sería la figura de Galileo como aquel en quien surge este nuevo ideal de la racionalidad, porque él sería el que funda lo que podríamos llamar la cosmovisión de la ciencia moderna, que al final, pues eso, es aquella que consiste en una suerte de idealización matemática del mundo, ¿no? Es decir, esto implica que la naturaleza se concibe como una estructura cuantificable, que lo real comienza a desgranarse en magnitudes que pueden medirse, y que por tanto, esas cualidades sensibles que habríamos mencionado, que hasta ese momento pues habrían primado en nuestra representación de la existencia, pues quedan reducidas a un rol secundario que sería el de la subjetividad. Lo cual resulta paradójico si tenemos en cuenta que la subjetividad, entendida como el yo puro y trascendental, pues es lo único que nos queda cuando aplicamos al fenómeno esa reducción husserliana que debe mostrarnos la realidad tal y como esta es. Aún así, Husserl no va a lanzar una crítica directa hacia este proceso de interpretación del mundo en términos geométricos y formales, porque de hecho pues él reconoce la potencialidad innegable de esta visión y la importancia que habrá tenido en el desarrollo humano. Y es que, bueno, de hecho Husserl era matemático, ¿no? O sea, tendría huevos. Entonces para él, pues bueno, el problema surge cuando esta idealización se absolutiza. Es decir, cuando el modelo matemático pues pasa a ser considerado la realidad en sí misma, auténtica, y la experiencia vivida se reduce a mera apariencia, ¿no? Porque bueno, pues aquí, como ya hemos dicho, el ser humano nuevamente, en su intento por escapar del relativismo y de establecer unos fundamentos racionales para lo real, pues se sumerge nuevamente en un dogmatismo, ¿no? Y al final acaba poniendo en duda la realidad tal y como ésta se nos presenta. Pues, como ya hemos dicho, es un problema que realmente es el que inicia la historia del pensamiento occidental allá por el siglo V antes de Cristo, ¿no? Así que aquí lo que tendríamos, pues, es una nueva versión de este escenario paradójico,
donde en este caso pues el mundo vivido cedería su facultad de fundamento al mundo matemático. Sin embargo, en este caso, pues la inversión encierra una paradoja aún mayor, que es la de que la misma matematización pues presupone siempre ese mundo previo que no es matemático, ese mundo de la vida. Es decir, que aunque trata de encubrirlo, pues lo necesita siempre como condición de posibilidad de todos sus postulados. Porque evidentemente, para poder medir y abstraer y formalizar, pues ya debemos estar situados en un mundo significativo y especialmente de carácter compartido, ¿no? De carácter común, porque la ciencia obviamente no puede surgir en el vacío. Y para precisar esta cuestión, pues habremos de recordar aquella distinción que sería esencial en la fenomenología de Edmund Husserl, que es la diferencia entre la actitud natural y la actitud teórica, por la cual la naturalidad pues sería esa predisposición que nos sumergía en el mundo sin la necesidad de problematizar su existencia, es decir, que las cosas se aparecen en un horizonte de sentido tácito, ¿no? Que nos viene dado por su relación inmediata con el yo. Es decir, por ejemplo, pues este micrófono es algo que me sirve para hablar, o esta mesa para apoyarme en ella y escribir, y así como vosotros, mis inestimables oyentes y televidentes, podríamos decir, pues sois los interlocutores o los receptores de este monólogo, ¿no? Por el contrario, pues la actitud teórica es aquella que introduce una distancia por la cual pues el objeto deja de ser útil o significativo en un primer término, ¿no? Inmediato, y se convierte ya en un tema de, pues bien de observación o bien de análisis, por medio de la debida abstracción de sus propiedades para ser luego vinculadas a una generalidad o la mera formalización de las mismas, ¿no? Esta distancia pues sería en realidad la que ya establecería Aristóteles como el punto de partida de las ciencias teoréticas, donde por ejemplo pues a la física es que no le interesa lo que signifique una mesa de cara a nuestra vida cotidiana, ¿no? O si me puedo apoyar en ella o si me puedo sentar en ella, sino que lo que preguntaría la física pues sería por la estructura material de esa mesa, por su composición molecular, incluso por su masa. Lo que tiene que quedarnos claro de esto pues es que el problema no reside en la actitud teórica como tal, sino en el olvido de que esta es una modificación derivada de esa actitud natural y primaria, ¿no? Porque precisamente si la ciencia olvida su carácter derivado, es cuando se produce precisamente esa absolutización de la objetividad formal, ¿no? Y esta es la clave del diagnóstico husserliano en la obra que mencioné antes, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que recordemos que esta crisis es de carácter espiritual, porque en ella, pues bueno, Husserl sostiene que Europa atraviesa, pues eso, esa crisis, que aunque el origen estaría en lo técnico, pues como ya hemos dicho, el alcance sería espiritual, porque a medida que presenciamos el avance de las ciencias, pues no solo vemos cómo éstas no ofrecen respuesta a ninguna pregunta existencial, sino que de hecho se alejan de esas preguntas cada vez más, como si estos no fueran el verdadero fundamento de toda inclinación teórica, ¿no? Es decir, la ciencia parece haber olvidado que su origen, por lo menos en Occidente, pues reside en aquellos presocráticos, en aquellos primeros cosmólogos griegos que al preguntarse por el fundamento último de la realidad, pues estaban dando inicio a esta tradición filosófica tan bonita, cuyas principales preocupaciones, pues más allá de cualquier disquisición científica o material, que es cierto que en un primer momento no había distinción entre lo material y lo espiritual, pero las principales preocupaciones de estas corrientes serían pues el significado de existir, el lugar del ser humano en el mundo o el propio sentido del conocimiento, ¿no? Cuestiones que, por supuesto, como ya hemos dicho, en primer término estaban unidas a lo material. No había esa dicotomía que ya levantaría Platón. Entonces, estas cuestiones existencialistas pues habrían de tener en cuenta las leyes y procesos estudiados por las ciencias puras, lógicamente, pero siempre como condición de posibilidad de estas preguntas y no como la respuesta a las mismas, ¿no? Y sin embargo, pues la racionalidad moderna, al mismo tiempo que iba ganando precisión, pues perdía por completo esta orientación existencial. Y aquí es precisamente donde la crítica de Husserl comienza a parecernos muy similar a esa advertencia de Nietzsche,
la de que la disolución de los fundamentos racionales de sentido que habría propugnado la misma modernidad, pues nos iba a conducir irrevocablemente a este nihilismo en el que nos hallamos inmersos, ¿no? Así que Husserl, en este sentido, pues va a compartir el diagnóstico crítico, pero interpretando la raíz de una forma distinta, pues para él no se trataría simplemente de esa famosa muerte de Dios, sino también, pues, del olvido de un suelo originario de la experiencia sobre la cual, pues, se cimenta al final toda forma de objetividad. Porque no hay duda de que la ciencia moderna, al reducir el mundo a una estructura formal, pues sigue conservando de manera implícita esa dimensión de lo que ya hemos llamado que sería el Lebenswelt, o el mundo de la vida, pero el problema reside en no considerar ya nunca más esa dimensión como lo que es, ¿no? En condenarla al ostracismo eterno. Por tanto, Husserl pues considerará que la reivindicación de este mundo de la vida como horizonte previo que hace posible cualquier objetividad y con ella el desarrollo de las ciencias, pues es la tarea más acuciante de la filosofía. Y este mundo de la vida puede definirse a grandes rasgos como el mundo tal y como se nos da antes de cualquier tematización científica. Es decir, esa realidad en la que vivimos sin cuestionarla explícitamente y cuya relación con nosotros no comienza de forma teórica, sino cuando nosotros actuamos directamente sobre el mundo. Es en este aspecto donde se nos ofrecería la verdadera objetividad, cuya proyección sobre un conocimiento pues la elimina Husserl mediante esa distinción entre la vivencia particular y concreta y el mundo vivencial como corriente dinámica y unitaria de que sintetiza las vivencias particulares, ¿no? Es que debemos recordar que para Husserl pues la intencionalidad no es una propiedad añadida que la conciencia desarrolla, sino que constituye su estructura esencial. Porque evidentemente pues no podemos pensar, ni imaginar, ni desear sin que haya un objeto de esas acciones, y por eso pues se levanta esa distinción de la que ya hablé en el vídeo de la fenomenología entre la noesis, que era pues esa actividad, la actividad de la conciencia como intención, y el noema, que sería el objeto concreto sobre el que recaería esa intención. Una distinción, pues, que es de carácter lógico únicamente porque en la vida real no nos es posible separar la noesis del noema. Es decir, no podemos separar el modo de pensamiento de lo pensado, ¿no? Y es sobre este carácter intencional de la conciencia que constituye un sentido práctico que se levanta, pues, esa objetivación teórica del mundo, donde ya la ciencia llevaría a cabo una abstracción que formaliza el noema, presuponiendo a su vez la noesis, ¿no? Obviando, por tanto, pues un campo previo de significación que la misma ciencia no es capaz de producir, que sería este Lebenswelt, o mundo de la vida, lo cual nos recuerda pues que una de las intuiciones más profundas de la fenomenología husserliana es que el mundo no se da como un objeto más entre objetos, es decir, como una vivencia intencional particular, sino como un horizonte de sentido. Y este es el verdadero punto de partida, es decir, esa conciencia como unidad de las corrientes intencionales y no la concreción de una corriente concreta, como podría ser el punto de partida que formuló Descartes, ¿no? Porque, bueno, toda la cuestión es que toda vivencia particular nos remite a un horizonte, ¿no? Un horizonte que abarca potencialmente la totalidad de todas las posibles vivencias, porque cuando percibo una casa, por ejemplo, o una calle, o un libro, pues siempre voy a hacerlo dentro de un trasfondo implícito, en un entorno que no estoy tematizando, ¿no? Sino que lo presupongo en cierta medida. Que un entorno que tiene una continuidad espacial y temporal anticipada y una infinidad de posibilidades que no actualizo en mi percepción. Vamos, que cada vivencia o acto consciente pues carece de autonomía al estar insertado en esa corriente que es la conciencia de esa universalidad del horizonte de sentido. Lo cual provoca pues que a su vez no podamos considerar el mundo como una mera suma de objetos, sino como una estructura vivencial dentro de la cual los objetos pues pueden aparecer como tales y en la cual cada contenido de conciencia supone una especie de síntesis ideal de un tipo de vivencia concreto. Y a su vez esta
distinción entre vivencia particular y mundo vivencial pues tiene su precedente en otra ya desarrollada por Husserl anteriormente, que sería aquella entre representación y significado, donde la representación sería pues el concepto psíquico subjetivo de un sentido o de un concepto, y el significado sería la generalidad ideal del conjunto de modos posibles de representarse. Con lo que la fenomenología pues se constituye como la tarea de búsqueda en las representaciones individuales de los significados más allá de sus concreciones subjetivas. Y de esta manera Husserl eliminaría la base para todo objetivismo, precisamente mediante esa distinción entre la vivencia intencional concreta y la unidad de las vivencias, porque esa distinción implica precisamente que toda vivencia intencional pues viene insertada en un horizonte que la envuelve por completo, y de esta manera pues toda vivencia particular es un elemento dentro de la unidad de la corriente vivencial, quedando vinculada esencialmente a ese continuo de las vivencias presentes antes y después de ella. Continuo que no puede convertirse en objeto por el sencillo hecho de que ese horizonte de significado pues es implícito y al mismo tiempo es inagotable, ¿no? Que queda siempre como el trasfondo que sostiene la experiencia, lo que a su vez provoca que la vivencia intencional concreta pues no pueda convertirse en el dato fenomenológico último, es decir, en el punto de partida de una investigación. Y traducido esto al ámbito de los objetos que se dan a la conciencia, pues significa que todo lo que está dado como ente está a su vez dado como mundo y lleva consigo ese horizonte del mundo en el que está insertado, ¿no? Por lo que el conocimiento científico adecuado de cualquier ente, ya sea este natural o histórico, pues debería entonces hacer comprensible toda la estructura que la contiene, que es lo que vendría a ser su mundo, ¿no? Porque la fenomenología nos muestra que el mundo es la condición de posibilidad de cualquier objetivación y no una totalidad que sea en sí misma objetivable como un sistema cerrado, como aduciría la postura científica. Pues ya en el anterior vídeo de Husserl vimos que no puede objetivarse, lógicamente, aquello que es el fundamento de la objetividad, ni el yo trascendental, ni en este caso pues el mundo como horizonte de sentido, del cual por supuesto ese yo trascendental también forma parte, ¿no? Entonces lo que Husserl remarca especialmente es que el concepto del mundo no puede ser un conjunto de objetos de estudio para las ciencias, sino que ha de tratarse de un mundo vital y de ese mundo vivido en la actitud natural que proporciona el sustrato de toda experiencia. Y este no es un mundo objetivo en el sentido de que pueda objetivarse, porque al anteceder precisamente a toda ciencia, pues no puede constituir un conjunto de significados previos e inmutables a modo de ese platónico mundo de las ideas, ¿no? Y asimismo, el mundo de la vida no es un coto privado. No se trata de mi construcción subjetiva, porque desde el inicio pues la experiencia está siempre condicionada por la presencia del otro. Es decir, el mundo, todo esto lo vimos bastante, hablé de ello bastante en el vídeo de Husserl, porque el mundo en la fenomenología aparece siempre como esa comunidad intersubjetiva, porque cada operación pues se lleva a cabo dentro de un tejido, ¿no?, construido en común, ¿no?, de forma comunitaria. Y la objetividad pues surge como un producto de la validación intersubjetiva. Es decir, el lenguaje sería la máxima expresión de esta dimensión compartida, porque nos muestra que no tenemos la facultad siquiera de inventar el sentido de las cosas, sino que siempre lo heredamos, aunque podamos contribuir a su transformación. Y la comunidad pues se convierte así en la condición de posibilidad del conocimiento, lo que implica que el sentido no se agota en la conciencia individual y que la objetividad no es un noúmeno, no, sino que es algo que puede ser reconocido por cualquiera, precisamente por esa red compartida, ¿no?, de significado. Y por esto sostiene Husserl que si bien el sentido se constituye en la conciencia trascendental, pues esa constitución implica siempre la referencia al otro, es decir, a los otros sujetos posibles, ¿no?, de lo que se concluye que el sentido necesita exteriorizarse para volverse objetivo. Y a partir de esto, Jacques Derrida, nuestro gran amigo, pues llevaría a cabo una radicalización de esa intersubjetividad fenomenológica, porque bueno, si recordamos la importancia que tenía la iterabilidad, es decir, la repetición dentro de la
de la doctrina derridiana, pues esta nos lleva a afirmar que el signo funciona incluso en ausencia de un emisor y que por tanto pues no sería realmente la comunidad la que garantiza esa objetividad, como afirmaría Husserl, sino que la comunidad misma acaba dependiendo de la estructura de ese signo fundado mucho tiempo atrás, ¿no? Y sobre todo de la forma en que ese signo, en que la comunidad va desarrollando el signo, ¿no? Es decir, que aquí la intersubjetividad se convierte en una red de huellas que acaba determinando la evolución de lo que sería ese horizonte de sentido, en el que el signo es el que introduce la diferencia y el desplazamiento con respecto a la presencia originaria. Una presencia originaria que nunca vuelve a repetirse, porque bueno, pues recordemos que en la doctrina de Jacques Derrida iba en contra de esa metafísica de la presencia, ¿no? Y decía que no había una presencia plena que pudiese garantizar el sentido. Por lo que bueno, pues el mundo común, a ojos de Derrida, solo es posible precisamente porque el sentido carece de esa presencia, y lo que hace que la comunidad no se base en la coincidencia de significados, de tal manera que estaría estática o congelada el devenir de la comunidad, sino pues lo que se basa la comunidad es en la posibilidad estructural de la repetición y de la transformación. Vamos, que mientras que Husserl diría que el mundo es intersubjetivo porque puede ser reconocido por todos, pues Derrida responderá que el mundo es intersubjetivo porque el sentido nunca le pertenece plenamente a nadie. Así que en cierta medida, pues Derrida lleva a cabo un ejercicio nietzscheano desestabilizando esa idea de fundamento último y atravesando el suelo común, que sería este Lebenswelt husserliano, atravesándolo con la diferencia, ¿no? Con la espada de la diferencia. Y si bien es cierto que esta lectura derridiana pues tiene un mérito enorme, ¿no? O sea, preguntádmelo a mí, que soy fan absoluto de Derrida, pues sí que es cierto que ya estaría partiendo de la relevancia que Husserl le había otorgado al carácter histórico de ese Lebenswelt, de ese mundo de la vida, siendo él realmente el primero que asumía pues que este no podía tratarse de una estructura fija ni inmutable, sino que estaba constituido por capas de sentido que se iban sedimentando a lo largo del tiempo. Porque al tener este mundo su ser en la corriente misma de las vivencias, pues se encontraría en un continuo movimiento de relativización de su validez, podríamos decir, que es lo que a su vez le haría incompatible con ese ideal objetivista de la ciencia pura, porque la ciencia misma pues forma parte en realidad de esa sedimentación que constituye la propia historicidad del Lebenswelt. Aquí nos estamos poniendo muy nietzscheanos, la verdad, es decir, la ciencia es interpretación, porque bueno, pues sus conceptos y su metodología se integran en la experiencia cotidiana y por supuesto pues transforman profundamente nuestra manera de ver el mundo. Por ejemplo, pues cuando miramos al cielo lo hacemos sabiendo que la Tierra gira, ¿no? Claro, siempre y cuando nuestra madre no consumiera algún tipo de tóxico durante el embarazo, que en tal caso, pues a lo mejor hemos salido terraplanistas y entonces ya estamos al margen de esto. Lo cual, por otra parte, sería bastante interesante de desarrollar, e incluso podría dar pie a otro vídeo, es decir, pues hasta qué punto el hecho de que hoy en día haya gente que cuestiona los aspectos más esenciales de la historicidad científica, si esto podría ser algo categorizable, ¿no? O por lo menos, pues cómo se abordaría desde el punto de vista de pensadores como estos, ¿no? Como Husserl o como Jacques Derrida. Y luego ya cómo hace esa gente para pasar un día entero sin cagarse encima, pues también es algo que podría dar pie a otro vídeo. Pero bueno, ya no sé si estoy dispuesto a meterme en ese pantanal. La cuestión es que, bueno, el mundo de la vida no es precientífico en el sentido de que ignore a la ciencia, sino en el de que constituye el suelo sobre el cual pues el saber científico puede adquirir un sentido. Porque Lebenswelt lo que significa es exactamente eso, es decir, el todo en el que entramos viviendo los que vivimos históricamente, ¿no? Por lo que si tenemos en cuenta esa historicidad esencial de la experiencia en el mundo, pues la pregunta por una totalidad o por una infinitud de posibles mundos históricos es de todo punto irrealizable. Vamos, que desarrollar una infinitud, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro, pues no sería conciliable con ese proyecto de totalidad. Y pese a ello, pues no podemos decir que Husserl nos conduzca a una especie de relativismo, obviamente. Y Nietzsche tampoco, ahora lo veremos.
Lo único que implica, pues es eso, que este mundo de la vida es que esa reflexión trascendental que pretende superar la validez de la actitud natural y de todo dato previo de cuanto sea distinto de ella, pues tiene que pensarse siempre a sí misma como circuncidada por ese mundo vital. Es decir, que el yo que reflexiona, pues se sabe viviendo en determinaciones de objetivos cuya base y cuyo fundamento constituirían ese mundo de la vida. Y el mayor error, podríamos decir, de la modernidad consistiría, por tanto, en olvidar que la matematización de la naturaleza pues es una operación al final de carácter idealizante que se realiza dentro de ese horizonte previo de sentido. Porque es cuando ese horizonte se olvida que la racionalidad queda vacía de una orientación existencial, y es aquí donde surge verdaderamente la amenaza de un relativismo, que sería derivado de una construcción basada en la objetividad absoluta. Porque si Husserl carga contra algo, realmente es contra el objetivismo ingenuo, especialmente encarnado en el ideal positivista, que es algo que se evidencia en el establecimiento de esa relación recíproca suya entre objetividad y subjetividad, ¿no? Porque pues el mundo en la fenomenología no es más que la exteriorización de la subjetividad, y al mismo tiempo la subjetividad no es más que la interiorización del mundo. Así como toda objetividad, pues es el resultado de la suma de intersubjetividad, ¿no? Y la vida, pues no es solo la experiencia de nuestra actitud natural, sino también esa subjetividad trascendentalmente reducida que es fuente de toda objetivación. Y diría Husserl, pues que es como la unidad de un organismo vivo que se puede observar y analizar desde fuera, pero que solo se comprende cuando retrocedemos hasta sus raíces ocultas. Y esta es la mejor forma de definir esa reivindicación que supone el Lebenswelt, porque, pues eso, cuando introducimos la vida como objeto de consideración, pues la ingenuidad objetivista acabaría perdiendo toda su razón de ser, ¿no? Pero si hablamos del cuestionamiento de esta ingenuidad, no podemos obviar aquel que más radicalmente cuestionaría la idea de verdad como correspondencia entre intelecto y realidad, y este no es otro que Friedrich Nietzsche. Pues él fue quien se atrevió a decir por vez primera que la verdad era un error y que todos los conceptos no serían sino igualaciones arbitrarias, de lo que se deduciría que no podemos hablar de hechos en sí, sino únicamente de interpretaciones. Entonces toda verdad no es sino una metáfora gastada, por lo que la ciencia, desde esta perspectiva nietzscheana, no puede acceder a la esencia última de lo real, simplemente podría limitarse a organizar la experiencia según determinados intereses y formas de vida, y todo ello, como ya sabemos, se llevaría a cabo obedeciendo siempre a un impulso estético, porque la voluntad de poder que rige nuestras inclinaciones se manifiesta siempre en una forma artística. Por lo que los valores científicos, así como sucedía con los morales o con los religiosos, pues en realidad son una forma más en que el ser humano configura su mundo de un modo similar a como un pintor realizaría un cuadro, ¿no? Es decir, dejándose llevar a cada momento por las exigencias estéticas que bien pueden canalizarse en una forma apolínea, ¿no?, en la voluptuosidad y en la armonía, o bien descargarse de forma caótica si el que domina es el impulso dionisíaco, ¿no? Y lo que está claro es que en Nietzsche podemos encontrar un punto de contacto y una influencia clara para el diagnóstico husserliano, y es esa sospecha hacia la absolutización del ideal científico. Porque en ningún caso nos diría Nietzsche que la ciencia sea falsa, simplemente pues que ésta no se fundamenta de forma absoluta y obedece en última instancia a ese optimismo racionalista de origen socrático, por lo que, pues eso, vendría a ser otra corriente artística más que en ningún caso puede fundamentar nuestro modo de ver el mundo. Y es que la ciencia moderna pues, forma indudablemente parte de ese mismo movimiento cultural que había producido al final la decadencia nihilista en Europa, porque esa pretensión de objetividad pues refleja la expresión de una determinada voluntad, que sería esa confianza absoluta en el dominio y en la previsión de la realidad, donde la matematización al final pues se convierte en un intento real por apropiarse del mundo. Es decir, es voluntad de poder, a fin de cuentas.
Por tanto, la crítica de Nietzsche no iría encaminada al uso de esta ciencia como una de esas convicciones que la voluntad de poder pues usa y consume, sino nuestro sometimiento, en última instancia, a esa convicción que la acaba convirtiendo pues en un fin en sí misma, ¿no? Es decir, este es un error que el ser humano ya sabemos que es muy dado a cometer, el de someterse a sus mismas creaciones, pero lo que Nietzsche diría es que podemos usar, en efecto, y debemos usar la ciencia, pero no someternos a su ideal, ¿no? Asimismo, pues Nietzsche señalaría que el mundo científico aparece como una reducción en la cual, pues lo cualitativo, por ejemplo, pasa a ser cuantitativo, así como lo singular se convierte en regularidad, y por ejemplo, pues la pasión trágica en un mero mecanismo más, ¿no? Así que nuevamente nos encontraríamos ante una desvalorización del mundo vivido, un empobrecimiento que, pues bueno, nos resuena con esa preocupación que reflejaba la doctrina de Husserl por la pérdida de sentido en la modernidad científica, pero es que además la ciencia, especialmente en su faceta más naturalista y moderna, pues contribuye al desarrollo del nihilismo como ninguna otra cosa lo hace, porque al alejarse intencionadamente de toda formulación teleológica y de toda apelación al sentido, pues constituye un desencantamiento real del mundo, en el que los fines pues son sustituidos por causalidades, pero por meras causalidades efectivas, ¿no? Y es aquí donde precisamente se abre una conexión profunda con esa problemática del mundo de la vida. Porque si la ciencia nos describe un mundo carente de sentido intrínseco, ¿qué ocurriría o qué ocurre con ese mundo en el que nosotros habitamos como seres que se orientan siempre en base a fines y en base a significados? Pues bueno, el choque entre ambos mundos es lo que ya vimos que Camus describía en el mito de Sísifo, donde precisamente pues la ciencia en este caso sería la que perfila ese mundo indiferente, el que nos muestra realmente esa indiferencia del mundo, que sencillamente no responde a nuestro anhelo de sentido, y nos sumerge por tanto en ese absurdo famoso que nos impele a caer en lo que se llamaría el suicidio filosófico, ¿no? Que no es sino la invención de un sentido artificial e ilusorio para poder soportar esa indiferencia existencial. Esa indiferencia existencial que es la ciencia la que contribuye a describir, ¿no? Husserl, en cambio, pues diría que la ciencia no ayuda a mostrarnos la carencia de sentido en el mundo, sino simplemente a ocultarla. Mientras que Nietzsche, pues dirá que todo se reduce a una lucha de interpretaciones entre un mundo con un sentido trascendente y un mundo con un sentido pues puramente mecanicista, ¿no? De tal manera que, pues bueno, pese a la convergencia de ambos pensamientos, la dirección que ambos toman, tanto el de Nietzsche como el de Husserl, pues es radicalmente distinta. Porque lo que hace Husserl con su mundo de la vida, pues es buscar un fundamento que esté por encima de la ciencia y por tanto en cierta medida constituye un ejercicio casi aristotélico, ¿no? De intentar recuperar ese suelo trascendental de la objetividad, de un suelo que sí sería inmanente, ¿no? Para no renunciar a esa objetividad. Mientras que Nietzsche, como ya sabemos, pues no tiene ningún problema en renunciar a ella abiertamente, cuestionando el concepto de fundamento y asumiendo la pluralidad irreductible de interpretaciones. Porque en su caso, en el caso de Nietzsche, pues la crisis de fundamento conduce a una transvaloración, mientras que Husserl seguiría creyendo como posible la refundación del fundamento y de la universalidad, ¿no? Y en realidad, pues estas son las dos únicas alternativas posibles que surgen en el momento en que dejamos de considerar la objetividad científica como algo absoluto. Es decir, por un lado, el planteamiento de un pluralismo interpretativo sin fundamentación, que sería lo que haría Nietzsche un poco, y por otro, pues ese suelo originario común que no sea una construcción arbitraria, ¿no? Este mundo de la vida. Así que al final, pues el debate entre estos dos autores nos arroja un cuestionamiento decisivo, que es el de si el mundo de la vida husserliano podría acaso salvarnos de ese nihilismo que Nietzsche pronosticaba y en el que aparentemente pues estamos cada vez más inmersos, ¿no? Y por supuesto, sabemos ya de sobra lo que Nietzsche diría del Lebenswelt, diría que simplemente es una interpretación más, y sin embargo pues habremos de considerar la fe que Husserl tenía en que realmente este mundo pudiera construir un fundamento más radical que la ciencia, y por tanto pues analizar esta cuestión a la que tantas vueltas
se habría dado en la filosofía contemporánea. Pero desde luego, como bien diría Heidegger, la confrontación es el modo más elevado de apreciar el trabajo de un pensador, y en este caso, pues la objeción evidente al mundo de la vida, como ya hemos dicho, es la circunstancia de que ese mundo sería histórico e intersubjetivo, y por tanto, pues una interpretación más que carecería de validez absoluta, porque al final pues estaría configurado por una serie de prácticas contingentes, como por ejemplo las tradiciones, y más importante aún por el lenguaje, cosa que ya supone una primera estructuralización del mundo y que Husserl no parecía tener tanto en cuenta, ¿no? De hecho, si regresamos al pensamiento de Jacques Derrida, pues podemos recordar que esa primacía estructural de la escritura que él diagnosticaba, pues iba mucho más allá de lo que habitualmente consideramos como la palabra escrita meramente, y de hecho, pues recordamos que Derrida ya afirmaba que incluso los primeros gritos de los homínidos prehistóricos antes del Homo sapiens, pues tenían ya una carga simbólica que confeccionaba ese estructuralismo al que la humanidad acabaría estando firmemente atada, ¿no? De tal manera que sería ingenuo un poco por parte de Husserl considerar que el mundo precientífico constituye realmente ese Lebenswelt, donde nuestra relación con el entorno pues no viene mediada por estructuras intermedias que desvirtuarían la forma en que las cosas se nos aparecen, ¿no? Y de esto se derivaría pues que ese mundo de la vida no es más que otra forma de interpretación determinada culturalmente, y por tanto que la fenomenología en ningún caso habría superado al perspectivismo de Nietzsche, por ejemplo, sino que como mucho pues lo habría reformulado en otro nivel, ¿no? Porque si el sujeto mismo pues está estructurado por sistemas previos de significación, los cuales son resultado de los contrastes en una red simbólica, pues cuyos orígenes se remontan a antes de la existencia del Homo sapiens incluso. No recuerdo si Derrida decía exactamente esto, pero bueno, los gritos de los primeros humanos, se podría decir, ¿no? Pues hombre, es evidente que si esto es así, pues ese mundo de la vida husserliano estaría ya completamente atravesado por estos condicionamientos y no podría constituir el fundamento de absolutamente nada, ¿no? Derrida, pues por ejemplo, nos diría que ese Lebenswelt estaría desempeñando la función de ser un centro estructural, es una función similar a la que desempeñaría, por ejemplo, la idea de Dios, o mismamente también la del sujeto trascendental, y sin embargo recordemos que ese centro del estructuralismo pues es algo que otorga estabilidad a la estructura, pero que no se somete a ella, y quedaría, por así decirlo, pues fuera de la misma, ¿no? De tal manera que viene a ser un producto mediado por la tradición y por la historia, especialmente por sus implicaciones lingüísticas, y por tanto no puede constituir un origen puro y capaz de sortear el relativismo, ¿no? Es decir, que allá donde Husserl vería un suelo originario, pues esto para Derrida queda reducido a un mero efecto de estructuras previas. Porque ya hemos dicho que en Husserl la objetividad se funda en la intersubjetividad, mientras que en Derrida pues esa objetividad se debería a que el sentido está siempre diferido y por tanto sería fruto del esfuerzo por construirla de forma común, ¿no? De tal manera que la comunidad descansa en la posibilidad estructural de repetición y de desplazamiento del signo, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, que es una tesis, yo no puedo dejar de decir que cuando la entendí, pues me maravilló, ¿no? O sea, realmente siempre va a ser Derrida realmente uno de mis autores favoritos, como a menudo lo suelo decir. Porque bueno, pues él nos muestra que esa universalidad que la humanidad siempre habría intentado describir y aplicar a sus estructuras, pues en realidad no es necesaria, porque esas estructuras ya funcionan sin necesidad de un centro último, ¿no? Porque se basan precisamente en la humanidad buscando el sentido, cierta medida. O sea, es un ejercicio un poco nietzscheano, dependiendo del punto de vista por el que lo mires, ¿no? La cosa es que eso, en Derrida, pues la falta de fundamento absoluto no nos conduciría a la arbitrariedad de un relativismo, sino pues a ese juego estructural donde pues el sentido se acaba encontrando en la tensión entre significados, ¿no? Porque, pues eso, ya recordamos que la crítica principal de Derrida se dirige a lo que él denominó la metafísica de la presencia,
ya que él consideraba pues que no existía una presencia plena sobre la que fundamentar el sentido. Y si aplicamos esto a la tesis husserliana del mundo de la vida, pues obtenemos que esto no se trataría de un fundamento estable al que realmente podríamos regresar, y por tanto deberíamos descartar por completo su formulación, ¿no? Sin embargo, pues sería injusto no tener en cuenta que Husserl formula su mundo de la vida como una universalidad estructural y que, como bien hemos dicho, en ningún caso niega la historicidad, ¿no? Sino que va a distinguir entre el contexto histórico concreto y las estructuras trascendentales que harían posible cualquier mundo de la vida. Es decir, que desde la óptica husserliana se asume que aunque lo histórico pueda variar, pues el horizonte de sentido y la intersubjetividad que suponen esa estructura trascendental tendrían un carácter universal y por tanto se mantienen invariables. Porque la fenomenología no pretende realmente fijar contenidos absolutos, sino describir las condiciones a priorísticas del sentido. Unas condiciones que deben suponerse si queremos de alguna manera fundamentar esos horizontes implícitos donde ese sentido se forma y que dan lugar a la correlación entre la conciencia y el mundo. De tal manera que aunque Husserl pudiera compartir el diagnóstico nietzscheano de la pérdida de sentido, pues él interpretaría que esta crisis se origina en el olvido del único fundamento posible, que no es sino pues la vida misma, ¿no? La vida misma como campo originario de sentido. Claro, aquí se podría objetar que lo que hace Nietzsche en realidad es lo mismo, que es tratar de establecer la afirmación de la vida como el único sentido, ¿no? Si bien, pues él rechazaría abiertamente ese término. Y esto es lo que precisamente hace que no podamos en ningún caso considerar a Nietzsche como un escéptico o como un relativista, que pues esto podría ser tentador, ¿no? Ante su afirmación de que toda verdad es mentira y no es sino es un error y no es sino una interpretación, ¿no? O sea, lo que podemos decir en realidad es que el proyecto de Nietzsche consiste en reinscribir el sentido en la vida misma y sin embargo, pues aquí el significado de la palabra vida es radicalmente distinto al que tendría Husserl, porque mientras que en Husserl la vida constituye ese horizonte de sentido y esa estructura trascendental que hace posible la objetividad, pues en Nietzsche la vida es simple y llanamente, que es voluntad de poder, ¿no? Es decir, un dinamismo que justamente sería lo opuesto a cualquier modelo estructural que al final tendría un carácter estático, ¿no? Vamos, que Husserl pues no deja de ser otra corriente más, como lo sería Platón, como lo sería la ciencia, aunque en este caso pues con un método sumamente desarrollado que lo diferencia en otras teorías similares, pero a fin de cuentas pues otra corriente que busca desesperadamente un fundamento último para la objetividad. Mientras que Nietzsche se alza como ese destructor absoluto de la metafísica y como aquel que piensa la vida como aquello que se disuelve, aquello que disuelve toda pretensión de fundamento. De ahí pues que él vaya a condenar duramente cualquier intento por establecerlo, que irrevocablemente nos conduciría al nihilismo. Así que Nietzsche apela a la vida únicamente para eso, para superar este nihilismo mediante la pulsión creadora y estética que nos atraviesa, y revalorizando la vida en su forma de apariencia, no entendiendo a la ciencia como lo único que nos habría alejado de la vida tal y como ésta es, sino como meramente una expresión más de esa búsqueda desesperada de sentido, ¿no? Vamos, que mientras que Husserl recurre a la vida como el suelo sobre el que levantar toda pretensión de fundamento, pues Nietzsche la concibe como el impulso que arrasa con eso mismo, ¿no? De tal manera que esta disputa pues es un ejemplo inmejorable de cómo en la filosofía dos diagnósticos similares pueden conducirnos a conclusiones radicalmente distintas, ¿no? Así que, en definitiva, tenemos que para Husserl los fines y los valores en la vida sí existen, pero estos deben fundamentarse sobre un estrato común que el pensamiento científico y la matematización habrían ignorado y habrían enterrado, ¿no? Porque el mundo pues siempre es mundo para una conciencia y la conciencia siempre es conciencia del mundo, de tal modo que todo se basa en una estructura correlativa originaria. Así que en una época actual marcada por la tecnificación de la experiencia y por la reducción del mundo a este algoritmo que decide lo que vemos, pues la pregunta husserliana sobre si una cultura podría sobrevivir habiendo perdido el contacto con el suelo originario, pues aparece como más acuciante que nunca, ¿no? Mientras que Nietzsche, en cambio, diría que le den por culo, que nos olvidemos de ese suelo,
porque lo verdaderamente importante es la superación del nihilismo, que nos hace, pues el mismo nihilismo que nos haría pasarnos horas delante de la pantalla, y eso solo lo va a lograr el superhombre llevando a cabo una transvaloración de todos los valores y no regresando a esa ilusión del fundamento común, que no sería sino una construcción histórica más, ¿no? Pero bueno, si algo está claro aquí es que la tensión no está resuelta y pues tal vez su magia resida en que nunca debería resolverse de forma definitiva.